Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Leonel Andrada Cuevas. En esta oportunidad voy a realizar un pequeño análisis de la película peruana Paloma de Papel, producida el año 2003. Comentar que este pequeño análisis va a constar de tres partes. Primero, la presentación de una sinopsis, para luego pasar a la presentación de personajes y terminar con la presentación de los temas más importantes que nos puede dejar esta película. Bueno, la sinopsis o resumen de la película. Bueno, la historia comienza con la presentación del protagonista, que es Juan, el cual es liberado de un lugar desconocido y que de la misma manera emprende un rumbo mediante bus para un lugar desconocido. No obstante, mediante este trayecto que Juan realiza, se nos va presentando diversos flashbacks o recuerdos que se tiene de su infancia, en el cual se nos presenta un joven Juan que vivía dentro de una comunidad rodeado de sus familiares, de su madre, su padrastro Fermín, de sus amigos y el alcalde y otros personajes como el herrero. En esta primera parte se nos muestra un momento de tranquilidad que se vivía dentro de la comunidad, puesto que había una relación bien cordial entre la gran mayoría de personajes. El ambiente era tranquilo, de paz y armonía, a excepción de la relación que tenía Juan y su padrastro Fermín, pero a excepción de ese caso, todo era más paz y tranquilidad. No obstante, hay un acontecimiento que termina dando un giro a esta paz y tranquilidad que se vivía dentro de la comunidad, que es la muerte del padre de su amigo Benigno, el cual era el alcalde. En un momento dado de la película se nos presenta la muerte o se nos presenta que el alcalde había sido asesinado colgado al frente de la capilla. En sus, bueno, subsiguiente en el funeral se nos da a conocer que este momento se había dado gracias a Sendero Luminoso, quien lo acusaba de traidor y de no estar con el pueblo. Este punto es importante puesto que nos demuestra el contexto real en que vivía en ese momento la comunidad, que no era un ambiente de paz y tranquilidad, sino era un ambiente tenso y de mucho miedo, puesto que se encontraban dentro del conflicto armado interno, en el cual se vivía tanto el miedo por parte de Sendero, quien ajusticiaba a las comunidades o a las personas de las comunidades que no estaban de su lado, y de la misma manera pasaba con los militares, quienes se llevaban a los sospechosos sin ninguna explicación. Tampoco se comentaba que los militares decían algo, ¿no? Solo se los presentaba como personajes que llegaban, se llevaban a los sospechosos y nunca volvían. Es en este caso que después de la muerte de el alcalde, que se da esa tensión de miedo dentro de la comunidad. Todos tienen miedo y por los terroristas. Y en este es un punto importante, puesto que en un momento dado el amigo de Juan revela o por lo menos descubre que el padrastro de Juan, Fermín, era un aliado de los terroristas. Es con ello que con esta noticia va a contar a sus amigos y quienes no le creen en un primer momento, pero idean un plan para poder descubrir y confirmar estas sospechas. El plan es buscar entre las cosas de Fermín y del cual consiguen un éxito sacando folletos que lo vinculan al partido terrorista. Es por ello que tratan de dar a conocer esta noticia durante el día, tanto a sus familiares, a su madre, en el caso de Juan, pero sucede un momento que Fermín se da cuenta de ello y planea un secuestro de Juan, el cual es secuestrado por los terroristas y llevado a un campamento muy lejano, en el cual se nos presenta la cara que se vivía en parte de este grupo armado, donde se nos presenta al camarada Wilmer, que es el jefe, su segundo al mando, que es la camarada Carmen, y otros personajes principales de este punto, que serían la camarada Jenny y su amigo, el camarada Modesto. Bueno, este punto también, como comentaba, es muy importante debido a las diferencias que suceden dentro de este grupo terrorista, ¿no? Suceden tres acontecimientos importantes que cambian el rumbo o la vida de Juan, que en estos casos son primero el cobro de cupos, comentar que cuando este es secuestrado se le empieza a instruir para que sea un miembro más de las filas de Sendero y se le asigna una tarea, primero se le da el conocimiento teórico, se le da el conocimiento de realizar bombas prácticas, bombas artesanales y también se le manda
a cobrar cupos a la población, ¿no? En este momento es importante puesto que tanto Jenny y su amigo y Juan, que ya no es Juan, es el camarada Cirilo, van a cobrar cupos a una tienda, a una bodega, al cual se niega en un primer momento, pero ante la negativa, mediante la fuerza y armas, consiguen sacar diversos productos, ¿no? Otro punto importante en este, que termina siendo un evento marcante, es la muerte de su amigo, el camarada Modesto, quien tras un operativo que realizaban para dejar sin luz a las aldeas, que era por lo menos bombardear o hacer caer postes de luz, Modesto resulta herido, puesto que seguramente los militares habían dejado minado la zona y Modesto termina perdiendo la pierna a causa de este momento, lo cual termina por chocar a Juan, el camarada Cirilo, puesto que Modesto es ajusticiado por parte del camarada Wilmer para que no sufra más. Un último evento importante dentro de esta trama de secuestro es el momento en que van nuevamente a la comunidad de Juan, puesto que un camarada cercano que tenía la misión de vigilar a Fermín había muerto, había sido ajusticiado, y es por ello que ellos van a hacer justicia dentro de esta comunidad. Ellos se enruman para la comunidad, pero en el camino se encuentran a los militares, pero mediante unas artimañas donde hacen ingresar, por lo menos dentro del puesto militar, diversas bombas artesanales, terminan matando a la gran mayoría de los militares, a excepción de uno, quien es muerto por el camarada Juan o Cirilo, pero involuntariamente, puesto que es la camarada Carmen quien empuja el puñal con su mano al militar, ¿no? Este punto es importante también de inflexión, puesto que se da un momento, un tiempo donde Juan termina teniendo la oportunidad de escapar. Él escapa de este secuestro, va lo más rápido posible a su comunidad a advertir sobre la llegada de los terroristas. Llega, pero no encuentra un apoyo al principio, puesto que tanto las comunidades campesinas como los ronderos no lo creían y pensaban que lo habían mandado a asustar. Entonces van en su búsqueda, lo buscan y Juan tiene que escapar. Es en este momento en donde se encuentra con sus amigos, con el herrero, que los ayudan a llegar donde su madre y comentarle la idea de salir del pueblo. No obstante, antes de irse del pueblo, es que llegan los terroristas, agarran a la madre de Juan, a Juan, a Fermín, y llevan a la gran mayoría de, por lo menos, población a la plaza mayor, donde empezaron a realizar el ajusticiamiento. Tanto en este ajusticiamiento están el padre de Juan, el padrastro, la madre, Juan, el alcalde y otros dos personajes, quienes son acusados de traidores y no estar junto a la causa popular. No obstante, antes de que terminen muriendo a manos de Sendero Luminoso, el amigo de Juan Benigno termina por tocar campanas que se habían construido para alertar sobre la llegada de los terroristas. Esto termina alertando a los ronderos que se habían ido a la montaña en busca de Juan y terminan bajando para realizar un enfrentamiento con el grupo armado. De este enfrentamiento termina cayendo varios personajes, como el camarada Wilmer, la camarada Jenny, Fermín, la madre de Juan y otros personajes como el alcalde. El único que queda vivo es el camarada Juan o Cirilo, quien se queda tendido junto a su madre y llorando hasta la llegada de los militares, quienes se lo llevan a un rumbo desconocido. En este momento volvemos nuevamente al principio de la película, donde se nos demuestra que Juan era esa persona que había sido llevada a una prisión, puesto que se le había acusado de terrorismo y que después de 20 años se lo había liberado y que estaba volviendo nuevamente a su natal comunidad. Y en la parte final vemos a Juan encontrarse nuevamente con sus dos amigos. La presentación de los personajes principales. Bueno, en este punto es muy interesante, pero debido a la cantidad de tiempo que tenemos, vamos a presentar de una manera muy breve a los principales personajes, que son Juan, o el camarada Cirilo, que es el personaje principal, el viejo herrero, que es una parte fundamental, puesto que a este se le debe la idea de paloma de papel. A Fermín, el padrastro, quien vivía una dicotomía de estar entre la comunidad y los terroristas. La madre de Juan, que representa la paz y tranquilidad, Domitila, el camarada Wilmer, camarada Jenny, Carmen, que es
la violencia traída por parte de los terroristas y el camarada Modesto como una consecuencia de esta violencia ejercida por estos grupos armados. Las temáticas importantes de la película. Abordaremos tres temáticas claves relacionadas al conflicto armado interno que se representan dentro de la película Paloma de Papel. En primer lugar, se presenta una crítica a la ideología senderista basada en la violencia. Según de Gregory, la violencia no era utilizada de manera incidental, sino que era glorificada como un fin en sí mismo. Para Sendero Luminoso, la violencia era vista como un medio purificador destinado a erradicar lo que ellos consideraban como malo, como ruin para el país, justificando cualquier muerte sin importar la procedencia o bondad de las personas. Este punto se ejemplifica en la muerte del alcalde, que es presentada como un momento importante, o el asesinato del militar, que no solo simboliza la pérdida de personajes, sino que simboliza un momento de gloria. En caso de la muerte del militar se presenta como un acto de gloria dentro de la narrativa del grupo, al punto de que este sería el punto de inflexión para que el camarada Cirilo Juan sea aceptado oficialmente en el Partido Comunista, puesto que tras cometer este homicidio dejaría en claro que era realmente un fiel seguidor de la lucha armada. En segundo lugar tenemos la desafección o alejamiento cultural por parte de los militares. En la película se nos presenta a los militares como personas distantes, despersonalizadas, sin nombres, no se nos presenta sus vínculos con la población, solo estos intervienen en momentos claves, pero de momentos casi inesperados, ¿no? Estos aparecen en tres momentos: en la primera emboscada, cuando detienen a Juan o cuando son asesinados por Sendero. En estos tres puntos de aparición muestran una desconexión total con las necesidades del poder, ya que no verifican los hechos o actúan de manera arbitraria y forzada, lo cual genera una desafección frente a la población, que los miran como personas alejadas. Inclusive Herrero comenta que estos son personas diferentes, que solo se llevan a las personas, que esas personas que se van nunca vuelven. Finalmente tenemos la percepción de apoyo a Sendero Luminoso. Como sabemos, tenemos dos escenarios posibles, o se vieron dos escenarios posibles dentro de la lucha armada. El primer escenario, donde el poder local era ilegítimo y era totalmente irreconocido por parte de la población, lo cual ayudaba a que Sendero Luminoso sea visto como un libertador y que sea apoyado cuando éste llegase a, por lo menos, las comunidades. Y el segundo escenario, que es más representado en la película, donde el poder, aunque no totalmente correcto, era igualmente legítimo y tenía una relación muy cercana con la población. En este punto se ejemplifica con el alcalde de la comunidad, el cual era un alcalde respetado, tenía la legitimidad del pueblo, de la comunidad, puesto que éste compartía muchos espacios con la comunidad, tanto en la construcción de infraestructura que ayudase a la comunidad, o con la construcción de campanas que ayudasen a la lucha armada o a la producción de esta lucha armada, ¿no? Lo cual termina reflejando una relación de cooperación y proximidad entre las partes. Estas tres temáticas, aunque en grandes rasgos, terminan por comprender las complejidades del conflicto armado interno dentro de la película Paloma de Papel. Espero que hayan gustado del pequeño análisis realizado y muchas gracias por su atención.